Último bloque, última parte de la olla Sazón Pública. Recordarte que tú puedes participar en estos temas. También puedes encontrarnos en una página de Facebook o en un canal de YouTube donde también están todos los programas. Puedes volverlos a ver, descargar, colocar tu debate, tu punto de vista, proponernos temas, sugerirnos experiencias. Búscanos como la olla Sazón Pública en una página de Facebook o en un canal de YouTube o en cualquiera de las plataformas digitales de la Red de la Diversidad, Huaynatambo y en Batirenda, Zipastambo. Darío, último bloque del programa, siempre nos quedamos cortos, nos encantaría profundizar un montón estos temas, comprenderlos a detalle, pero ya señalabas en el anterior bloque, en el segundo, si no me equivoco, esta idea de que si bien el tema minero genera contaminación, no es lo más importante frente a lo que produce la industria y los desechos domésticos que trasladan las ciudades y las poblaciones crecientes de las riberas y las cercanías del lago Titicaca. Concentra, ¿cuáles serían los temas que hay que abordar con urgencia para generar una vida de cuidado que restituye una relación de cuidado, de cariño, de amor con el lago Titicaca, con nuestra Cotamama, esa relación filial? ¿Dónde están los temas centrales y qué podemos hacer? Ya, muchas gracias. Primero, lo central es atender dos problemas básicos. Uno es el recurso hídrico como tal, el volumen de agua, que tiene que atenderse mediante inversiones, ya sea en represas o en conservación de bofedales y demás, para que se mantenga el volumen del lago Titicaca, porque si no llega más contaminación, pero desciende el nivel del lago, podría hacerse inhabitable y dejar de prestar los servicios ambientales que presta antes de que desaparezca siquiera, porque el lago, al perder volumen, va a salinizarse también y van a dejar de poder crecer las mismas especies ahí y va a dejar de ser útil para la agricultura y demás. Entonces, eso es uno de los puntos primeros que hay que abordar. Y el otro punto extremadamente urgente y que se ha empezado a abordar, el gobierno nos ha anunciado de que está sacando créditos para esto, es plantas de tratamiento para los grandes contaminantes, que es el Alto, Viacha, las pequeñas poblaciones que están llegando a ser ya grandes poblaciones, plantas de tratamiento que reduzcan significativamente la cantidad de contaminantes que van al lago Titicaca. Ahora, esto no va a funcionar solamente con eso, se tienen que hacer primero también pequeñas plantas de tratamiento o estrategias para tratar las fuentes de contaminación dispersas a toda la orilla, pero esto es lo fundamental. Nada de lo demás que hagamos rescate de conocimientos ancestrales, nada de lo demás que hagamos controlando a la minera ahí arriba o concientizando a la gente de no botar basura, va a ser suficiente si no controlamos las descargas de alcantarillado y si no controlamos los volúmenes de agua que se extraen del lago y los volúmenes de agua que llegan al lago y cómo el cambio climático va a cambiar eso. Javier, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los temas claves? Bueno, también un fenómeno que hemos podido ver con lo que pasó en 2015 es que la cuenca también, la propia cuenca, alimentó la parte norte del lago Menor con contaminantes, porque si ustedes se acuerdan bien, en 2015 la época de lluvia se extendió después de marzo, abril, un poco de mayo. Entonces eso llevó a escorregar los contaminantes que habían en la cuenca de la agricultura, de la ganadería hacia el lago Menor, y eso ha producido entonces más nutrientes, más materia, más contaminantes para que favorezca el crecimiento de las microalgas y también incentivó el bloom, además del efecto del alto. Entonces, hasta el momento no habíamos visto eso. Las lluvias, contener el flujo de agua pluvial es importante y tratar esa parte. Otro fenómeno que todo el mundo seguramente, o por lo menos los más ancianos han debido notar, es que el cordón de macrófita, es decir, las plantas acuáticas, las totoras, se han reducido de manera abismal. Es decir, que 30 o 40 años atrás había centenas de metros de totora en la orilla. Yo me acuerdo que mismo en lugares donde había más de 4 metros, la totora todavía salía del agua y ese cordón desaparecido. Eso es consecuencia de varios fenómenos como la utilización de la propia totora en el pasado para construcción, para balsa, para casas, más también alimento de los animales. Y después la contaminación ha hecho su trabajo
Y lo que resalta Darío en su video, también la propia actividad de la gente que comienza a urbanizar la orilla del lago y comienza a ganar encima del lago. Eso tiene un fenómeno extremadamente negativo, es que anula totalmente esa área que es muy productiva, que es necesaria para los peces, que es un área de alimentación, de refugio y de reproducción de muchas especies, como los peces, las ranas. Las ranas han sido los primeros atingidos por la degradación del ambiente, porque, como ustedes saben, la rana respira por su piel. Entonces, cualquier contaminante o cualquier reducción de oxígeno en el agua ha hecho que la rana no se ha podido quedar. Y ahora en el lago Menor hay muy pocas. Cuando el ambiente se vuelve así más deteriorado, favorece otro tipo de organismos que son las aves acuáticas, que comen detritus, materia orgánica, microalgas. Entonces es una especie de círculo vicioso que favorece de un lado las aves, que ellas mismas, haciendo su proceso de alimentación al fondo, remueven todo ese material y lo hacen más deteriorado todavía y favorecen a las aves y desplaza los peces y las ranas. Entonces eso ha hecho que las totoras han desaparecido. Hemos notado que todavía en el fondo del lago, como ustedes han debido ver, que es muy lindo, hay otra planta que se llama las charas, que son de un verde muy, muy lindo, que cubren la mayor parte del lago Menor, por lo menos hasta profundidad de 9 o 10 metros, y que es una especie de pulmón para el lago. Mas esa planta también se deterioró, sobre todo en la salida de la bahía de Coana, donde descarga el Alto. Entonces, una prioridad también es reinstalar todo ese cordón de plantas acuáticas que tienen una función natural de filtrar nutrientes, materia orgánica, hasta un poco de los contaminantes. Entonces, es un paliativo que se puede imponer, más como decía Darío, eso nada sirve si no hay plantas de tratamiento que reducen la carga. O sea, hay dos temas estructurales que significan alta inversión, políticas de Estado. Eso obliga a los municipios de la ribera del lago, de la cuenca Catari, pero también a las gobernaciones, involucra al gobierno central, pero también hay un nivel de cosas más pequeñas que se pueden estar haciendo y que se alimentan mutuamente. Y en ese escenario, Darío, para ir cerrando ya, y la gente que vive en las ciudades, la que puebla el Alto, la que puebla La Paz, ¿qué? Bueno, para empezar, hay medidas básicas que deberían ser obvias para la gente, ¿no? No botar basura, en especial basura tóxica, baterías, como decíamos en el video, sustancias tóxicas, porque esas terminan en los lagos, terminan en los ríos. El agua de alcantarilla de La Paz no termina en el lago Titicaca porque se va a la Amazonía. Entonces tenemos que tener cuidado con la basura que botamos. Si vamos al lago Titicaca, tenemos que recoger nuestra basura, no podemos dejarla ahí. Tenemos que ser conscientes de cada paso que damos. No se ha tocado mucho y se ha tomado una iniciativa que ahora se ha abandonado como el recojo de basura en los ríos, pero eso podría ser muy importante. No hemos ni siquiera empezado a ver el efecto de los plásticos sobre las cadenas tróficas, porque capaz no estamos empezando a comer plástico nosotros, porque los invertebrados consumen esos plásticos, tienen en su organismo, y después los peces también consumen eso y tenemos nosotros fibras de plástico. Entonces hay muchos problemas que tenemos que abordar y la mayor parte de esos parten también de la conciencia de cada individuo, de que no vayas y botes basura, la gente va en el bus o en el coche y va botando basura por la ventana, es terrible. Tenemos que recoger nuestra basura. Tenemos tareas como personas, hay cosas que hay que exigirle a los gobiernos, al Estado, a la política social, a las organizaciones, pero como personas, como familia, a las industrias. Este es otro elemento, sí, y al turismo. Es un compromiso porque esa contaminación no tiene tratamiento, por ejemplo, con las totoras. Es imposible tratar todos los contaminantes. La totora, que suele ayudar a limpiar el lago, no tiene capacidad, tiene un límite frente a la basura industrial. Entonces, eso es realmente una preocupación. Por ejemplo, agrupar las industrias en una zona industrial donde se cuenta con una planta de tratamiento sería una solución. O que cada industria tenga su propio sistema de tratamiento, que a veces no se puede porque
la industria es pequeña, no tiene recursos y no lo puede hacer. Mas si no hacemos todo ese esfuerzo, el lago se va a perder y ese lago es la fuente de todo. Sabemos que los glaciales están desapareciendo, entonces se está construyendo embalses para recuperar un poco de agua mientras tanto. Mas si el nivel del lago baja y además ese lago se vuelve impropio a la vida, y que el costo de tratar esa agua del lago menor se vuelve imposible, ¿de qué va a poder vivir esos millones de personas que viven en torno? Actualmente el Alto es 1.200.000 habitantes, tiene la más alta tasa de crecimiento humano, que es conocido como en la India, de más de 4% al año. Significa que en los años 2060, por ahí, si sigue así, va a tener 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes, ¿dónde se va a alimentar el agua? ¿De dónde? ¿Y la energía? ¿Y dónde va a echar sus desperdicios? Entonces, ¿no? Hay toda una problemática que nos compete. Nos quedamos con un montón de temas en el tintero. Turismo, empresas turísticas, operadores de turismo en la zona del lago. Las respuestas de la sociedad civil. Me hubiese gustado hablar con ustedes de, por ejemplo, los esfuerzos que empiezan a articularse en Bolivia en la plataforma Cotamama, pero de eso tal vez les quiero invitar a hacernos un compromiso de estar con cierta frecuencia, una vez cada 2 meses aquí en La Olla, conversando para profundizar estos temas, porque necesitamos conocerlos, comprenderlos, aproximarnos más para restituir nuestro cariño, nuestro vínculo, nuestro cuidado con el lago Titicaca, nuestra madre lago. Así que la invitación para seguir. Gracias, Darío, por estar en La Olla Sazón Pública. Más bien, muchas gracias por la invitación. Creo que esto es un tema extremadamente importante y creo que debería haber mucha más cobertura del tema. Muchísimas gracias por este esfuerzo y un placer estar aquí. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, y deseamos que todos hagan su pequeño esfuerzo para que el lago, esa maravilla, no desaparezca tan rápido así. Hasta la próxima con La Olla Sazón Pública. Chao, chao.